Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos a esta hora con el Estado de Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Como siempre les decimos, haciendo radio y televisión en vivo. Para ustedes, recuerden que tienen disponible nuestra aplicación para iOS o Android, tener esta y todas las conversaciones, además de la programación regular de Canal I. Vamos a conversar con William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Eliezer, y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos, en primera instancia, conocer cómo se prepara el Ejecutivo Nacional ante esta situación de Chevron, una licencia que culmina, pero que le da unos permisos de permanecer de manera administrativa en el territorio nacional. Mira, lo primero que hay que decir es que la relación desde el punto de vista profesional, técnico y empresarial entre Chevron y todas las transnacionales que están operando en el país con Petróleos de Venezuela y con el gobierno nacional son excelentes, ¿no? Cuando uno habla con los CCO de Chevron o de Repsol, bueno, tú te das cuenta del deseo que tienen de permanecer en el país, de seguir aportando con su know-how y su conocimiento al crecimiento de la producción y al desarrollo de Venezuela. Y lo que nos va a corresponder hacer es lo que le toca a un país soberano, autónomo, que acaba de cumplir este mes 150 años que apareció el petróleo en Venezuela. Si nosotros somos un país que su población, sus ingenieros, sus profesionales tienen casi petróleo por las venas, conocemos el negocio, sabemos trabajarlo. Y lo que nos va a tocar es sencillamente buscar quién quiere comprar el crudo que se le estaba entregando a Chevron y comercializarlo, bien sea con empresas que se atrevan a llevarlo a Asia, a llevarlo a África, a China, que son nuestros clientes naturales en este proceso, o a la misma Europa si hay pero empresas hay quienes no se atreven, interesadas. precisamente producto de las medidas coercitivas unilaterales o las llamadas sanciones, porque quien negocia con Venezuela es víctima de estas sanciones. Bueno, mira, es que en el mundo más de 30 países productores de petróleo están sancionados. Rusia está sancionada, China está sancionada, Irán está sancionado y son nuestros principales aliados. Y nosotros seguimos vendiendo crudo. Estamos produciendo casi 1.100.000 hoy, deberíamos estar rondando esa cifra y se sigue comercializando. Petróleos de Venezuela ha construido los mecanismos para que esas medidas coercitivas unilaterales no nos hagan tanto daño como nos hicieron en el 2019. Hemos construido un mecanismo para sortear la dificultad de que nos sacaron del sistema SWIFT, de que nos bloquearon nuestras cuentas. Y ya, bueno, sencillamente lo que nos va a tocar es seguir construyendo esos mecanismos que en términos, yo diría, populares, uno puede decir Venezuela y los países sancionados se han tenido que convertir en piratas para poder vulnerar este sistema tan perverso y tan nocivo que aplique Estados Unidos para doblegar a los países que son soberanos, a los países que son independientes, a los países que creen en la democracia y que creen en su libertad. ¿Y qué está haciendo el Ejecutivo Nacional para eso? Y desde la Asamblea Nacional, con todo este movimiento que hubo el domingo, ¿qué se pudiera hacer? Mira, la Asamblea Nacional es un ente fundamentalmente legislador que apoya la gestión política del Ejecutivo, y allí, bueno, hay una decisión, yo diría, casi unánime, porque hasta la oposición está de acuerdo en que las medidas coercitivas unilaterales le hacen mucho daño al país, se han pronunciado en contra de ella, y nosotros lo que vamos a hacer es seguir respaldando la gestión del camarada presidente Nicolás Maduro, como de la vicepresidenta y ministra de Energía y Petróleo, Delcy Rodríguez, en función de sortear esta dificultad. Lo que está haciendo Petróleo de Venezuela es lo que tiene que hacer, o sea, está construyendo un nuevo mecanismo de contratación para atraer inversiones, para seguir manteniendo, sosteniendo y aumentando la producción con participación de las empresas privadas nacionales y de las empresas privadas internacionales que están viniendo. Aquí están llegando empresas de Colombia, de México, de Argentina, de China, de India, de África, de Arabia Saudita, que quieren participar en el negocio petrolero venezolano porque es altamente rentable. Por debajo de $60, es más, al precio actual que está ahora en $63, las empresas del fracking en Estados Unidos, que producen cerca de 6 millones de barriles día,
tienen que paralizar sus proyectos de inversión y algunas ya están cerrando. En Estados Unidos están cerrando las refinerías, pues Valero acaba de cerrar una refinería de casi 200.000 barriles día, y otra refinería cerró de casi 185.000 barriles día, porque no pueden operar por debajo de ese precio, se les hace insostenible desde el punto de vista económico. Venezuela, en cambio, sacar un barril de petróleo en el lago de Maracaibo, que es la operación más compleja, que necesitas buzos, que necesitas lanchas, que necesitas remolcadores, capitanes, bueno, está en el orden de los 8 o 10 dólares el barril. Y entonces, un petróleo que está en 70, en 63 dólares, hay un margen muy grande, aún con las condiciones impositivas que tiene Venezuela, que son verdaderamente beneficiosas para el país, de establecer que cualquier empresa que venga a producir petróleo tiene que pagar el 30% de regalía y tiene que pagar el 50% de impuestos sobre las rentas, más otros conjuntos de impuestos. Aún así, todas estas empresas transnacionales y las que están viniendo quieren participar en el negocio petrolero venezolano. ¿Está satisfaciendo el mercado, el Producto Interno venezolano, el petróleo que estamos en este momento produciendo? O sea, ¿hay para satisfacer el mercado interno de Venezuela? Y digo, por ejemplo, el caso de los derivados, los lubricantes, por ejemplo. Con los lubricantes hay una dificultad que es compleja, pues los lubricantes necesitan un crudo específico que tenga bases precisamente para producir esos lubricantes. Esos crudos están en el lago y su producción ha ido mermando sustancialmente. Es una dificultad técnica que tenemos allí, pues, ¿no? Pero en relación a la producción de gasolina, nosotros estamos satisfaciendo completamente todo el mercado. Yo he planteado la necesidad de que regresemos con fuerza al lago de Maracaibo, que hagamos un plan de negocio similar al que hicimos en la faja petrolífera del Orinoco para conseguir socios nacionales e internacionales que conocen el lago. En el lago de Maracaibo hay más reservas de las que existen en el Esequibo, en donde la ExxonMobil nos está robando el crudo que se produce allí. En el lago de Maracaibo hay mucho más crudo que los 11.000 millones de barriles que consiguieron la ExxonMobil en el Esequibo. Y nosotros tenemos que duplicar la producción del lago para convertir a Petróleos de Venezuela nuevamente en una empresa que sea capaz de exportar derivados. ¿Y qué se necesita para eso? Bueno, regresar al lago con muchísima fuerza. El lago está produciendo cerca de 240.000 barriles día hoy. Nosotros necesitamos llevar esa producción a 400 o 500.000 barriles día. El presidente Hugo Chávez tenía muy claro el papel de los derivados en su plan. Cuando presentó el plan Siembra Petrolera, planteó llevar la refinación a 2 millones de barriles en Venezuela. Nosotros tenemos 1.3 de millones de barriles instalados. ¿Y por qué? Porque, bueno, un barril de gasolina le sacas un 60% aproximadamente más que un barril de crudo. Pero hay políticas que se están aplicando para volver al lago de Maracaibo para hacer esto. Vamos a hacerlo a regreso a la pausa. Lo conversamos con William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de esta conversación con William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, experto petrolero, y quedamos en la parte anterior hablando sobre cómo volver, cuáles son esas políticas que se tienen que aplicar para volver al lago de Maracaibo. Mira, Petróleos de Venezuela ha hecho una nueva política de contratación son contratos de producción, donde hace una alianza con empresas nacionales o privadas que le permiten a las empresas recobrar la inversión con productos de su esfuerzo y de lo que aumenten la producción. Eso ha permitido que la producción venezolana siga creciendo tanto en el lago como en la faja petrolífera del Orinoco. Necesitamos que crezca más en el lago porque ese es el crudo que necesitan nuestras refinerías. Ninguna refinería nuestra procesa crudo pesado. Tiene que procesar crudos livianos o medianos y para eso se hace una mezcla con el crudo pesado y necesitamos el crudo del lago o del norte de Monaga. Y esa figura es la que nos ha permitido seguir aumentando la producción y por eso la OPEC acaba de reportar que estamos en 1.045.000 y hoy ya deberíamos estar rondando el 1.100.000 barriles. Hablemos de Chevron. ¿Qué está pasando con Chevron y de qué manera se afecta el petróleo venezolano con toda esta situación? Mira, la situación de Chevron tiene que ver más con sus problemas con la ExxonMobil y la realidad política de Estados Unidos que con Venezuela, ¿no? El año pasado se hicieron unas operaciones multimillonarias en el negocio petrolero. Pues. La ExxonMobil compró la empresa Pioneer en 65.000 millones de dólares. Y Chevron, para no quedarse atrás, compró la empresa Hess en 55.000 millones de dólares. Hoy, esa empresa Hess tiene el 30% del consorcio que creó la ExxonMobil para robarnos el crudo en la fachada atlántica del Esequibo. Y la ExxonMobil acaba de demandar la nulidad de esa compra de Chevron, exigiendo la
el derecho preferencial para comprarlos a ella. Esa pugna entre la ExxonMobil y Chevron se expresa en el Congreso norteamericano. Y allí hay una puja muy importante y Donald Trump no tiene mucho margen. Apenas esta semana, con un voto en el Congreso norteamericano, le aprobaron su propuesta de presupuesto. Y eso va al Senado y tiene que regresar. Y en esa pugna tienen hasta el finales de julio, porque en septiembre arranca el nuevo presupuesto o se redirige el anterior. Mientras esa situación esté así, no vemos claro el panorama para Chevron, porque Donald Trump necesita los votos de 4 o 5 congresistas allí que han sido radicales en relación a Venezuela y que exigen que Chevron deje de operar para ellos votar a favor de ese presupuesto. Y con ese margen de apenas un voto, bueno, no tiene margen de maniobra Donald Trump. Pues esa es la realidad. Pues nosotros nos interesa que la operadora siga, que siga aquí Chevron, porque bueno, nos permite vender a Estados Unidos y es nuestro mejor mercado y el más rentable porque bueno, las fórmulas de cálculo de precio establecen un descuento por el costo del flete y el flete más barato que tenemos es ir a Estados Unidos, que ponemos un buque en 5 días allí, pues. En cambio que para China dura 45 días, pues. Entonces eso tiene un peso en el cálculo del precio del petróleo. Pero bueno, si definitivamente la situación sigue como hoy está, que Chevron expiró su licencia, no tiene otra licencia, todavía todo el mundo dice que le van a dar una para mantenimiento mínimo, pero la OFAC todavía no emite esa licencia. No hay una administrativa aparentemente. No hay nada hasta ahora, hoy, porque no se ha publicado y si no hubiese salido el número, hubiese salido la resolución de la OFAC. De manera tal que para nosotros es muy lamentable la situación por la cual está atravesando Chevron. Hay excelentes relaciones entre el Estado venezolano, Petróleos de Venezuela y los gerentes de estas empresas, como de todas las empresas transnacionales. Pero bueno, Venezuela sigue adelante. Pues hemos construido los mecanismos y lo que vamos a hacer es buscar quién le interesa el crudo que estamos produciendo, que son aproximadamente unos 220.000 barriles con las 4 empresas en las cuales Chevron es socio minoritario, en algunas tiene el 40, en otras tiene el 37, en otras tiene el 36, y esa es una operación sostenida fundamentalmente por venezolanos, que eso es lo otro que quiero dejarle claro a la población venezolana. ¿Y cómo es sostenida por los venezolanos? Bueno, mira, Chevron tiene en el país apenas 100 personas, es decir, que quienes están en los campos, quienes están en los taladros, quienes están en los estaciones de bombeo, quienes están produciendo el petróleo son los trabajadores nuestros de Petróleos de Venezuela en esas empresas mixtas. Y nosotros vamos a replicar el modelo de Sinovenza. Pues. Sinovenza nos pasó algo similar y bueno, sencillamente la gerencia nuestra, la gerencia petrolera nuestra asumió las operaciones completamente y llevamos esa empresa de estar en 40.000 barriles día a estar produciendo hoy cerca de los 100.000 barriles. Pero ¿tiene Venezuela la capacidad en la actualidad y personal capacitado para asumir esta responsabilidad? Hace 150 años apareció el petróleo en este país. O sea, tenemos siglo y medio. Generación tras generación. Claro, o sea, aquí lo que sobra es talento venezolano. Y se han ido muchísimos a trabajar afuera. Pues yo tengo un hermano trabajando con Arabia Saudí, ganando, bueno, 100 veces más de lo que ganaba aquí. Pero en Venezuela sobra talento, sobra ingenieros, sobra know-how y nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras tienen un amplísimo conocimiento. Nuestra gerencia petrolera es capaz de hacer eso y muchísimo más. Pues. Cuando han sucedido los accidentes y sabotajes, ¿quiénes han resuelto esos problemas? No han venido iraníes, no han venido rusos, no han venido chinos, no han venido nadie de afuera, lo resuelven nuestros ingenieros, nuestros profesionales, nuestros técnicos, nuestras técnicas. Hay que hacerle un reconocimiento enorme a nuestros trabajadores petroleros por su talento, por su compromiso con la patria y por su know-how y por su deseo de seguir sacando este país adelante. Pero además hay venezolanos que están regresando. Muchos de esa oleada que tuvo que salir del país bajo un engaño y que hoy se dieron cuenta que no era lo que le habían prometido. Muchos de ellos incluso vinculados al sector petrolero. Bueno, eso es una gran oportunidad. Muchos de ellos están siendo absorbidos por las empresas privadas nuestras que han demostrado lealtad en este proceso tan difícil, que Petróleos Venezuela los tiene como un aliado fundamental y que van a seguir siendo aliados fundamentales para que llevemos la producción a 1.500.000. Yo he planteado monetizar nuestras reservas, es decir, emitir deuda con el respaldo del crudo nuestro de la faja. Mira, por la demanda que tiene Citgo, no representa ni el 0.0003% de nuestras reservas petroleras. Pero no sería endeudarnos.
Por supuesto, pero es que necesitamos conseguir recursos. El negocio petrolero dejó hace ya casi 2 décadas, es un problema de ingeniería para convertirse en un problema financiero, en un negocio de ingeniería financiera. Si nosotros emitimos deuda y levantamos por lo menos 10.000 millones de dólares, el plan operativo de Petróleos de Venezuela, Eliezer, del año pasado era de 10.000 millones de dólares. Nosotros rebasamos la meta que ha puesto el presidente de 1.500.000 barriles para Petróleos de Venezuela para fin de año. Pero si no conseguimos financiamiento, es muy difícil incluso que alcancemos esa meta. Muy complejo y muy difícil que lleguemos a 1.500.000 barriles si no logramos conseguir fuentes de financiamiento. Por eso las medidas coercitivas, su grueso están diseñadas para que Petróleos de Venezuela ni el país puedan conseguir $1 de financiamiento en la banca occidental. Queremos agradecerle por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Amigo, con nosotros William Rodríguez, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Esto fue Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.